Buenos días a todos. Bueno, como ya habíamos anunciado, y nos vamos a enfocar en celebrar a los padres. El que no sabía, pues ya notó algo distinto, ¿verdad? Aquí en la reunión. Vamos a hacer una pausa en cuanto a nuestro estudio en la serie de fundamentos y vamos a enfocarnos en el Día del Padre. Ahora, la Biblia enseña que todos tenemos, bueno, no todos, que todos los que pertenecen a la Iglesia de Cristo tienen un mismo Padre, ¿verdad? Y por eso cuando vemos en la Escritura que habla de Padre, refiriéndose a Dios Padre, la palabra P es en mayúscula. Cuando hablamos de un padre, es decir, cualquier ser humano con el rol de la paternidad, hablamos de Padre con P minúscula. Todos tenemos, los hijos de Dios, todos tenemos un mismo Padre con P mayúscula, y Dios les ha concedido a algunos ser padres con P minúscula. Sabemos que es una tarea imposible para nosotros el reflejar la paternidad de Dios para con sus hijos, que un hombre natural pecador lo refleje para con su familia es una tarea imposible. Estamos llenos de errores, llenos de defectos, pero la Biblia dice que no nos ha dejado solos, ¿verdad? Estamos en este proceso de la mano de Dios, en el mejor de los casos, y otros pues han decidido tratar de encontrar la paternidad por sí mismos. Pero voy a hablar de los padres cristianos, padres con P minúscula, y obviamente de sexo masculino, ¿verdad? Ya ven que hay madres solteras que dicen que son padre y madre a la vez, y es imposible. Bueno, tienen que cumplir con roles de paternidad, pero no pueden ser un padre. El rol de padre ha sido delegado al sexo masculino, y aunque la mujer sola tiene que hacer muchas cosas que incumben a una paternidad, no puede reemplazar ese papel, así como un padre soltero o un padre viudo jamás podrá ser una madre, ¿verdad? Son cosas que Dios ha delegado de forma específica y ha capacitado de forma específica también. Y para el día de hoy, el equipo de eventos escogió un pasaje por el cual harían referencia a todo lo que se va a hacer en esta reunión. Y el pasaje es Isaías 38:19. Vamos a leerlo, por favor. Isaías 38:19. Dice: los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Y cuando hablamos de este pasaje, que tiene también referencia en Crónicas y en Segunda de Reyes, nos habla exactamente el mismo evento, nos habla de un hombre en particular, el rey Ezequías, que al momento de escribir eso no tenía hijos. Él tuvo hijos después. Y nos habla de que todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. Y bueno, la palabra aquí fidelidad en hebreo se traduce como firmeza, fidelidad o verdad. Entonces, hoy vamos a hacer el ejercicio de ver un poco más a detalle la experiencia de Ezequías con la problemática que aparentemente presenta y tratar de aplicarlo a nuestras vidas como papás. Cuando habla el rey Ezequías de esto, sabiendo que no tiene hijos, no está hablando de sí mismo en ese momento. De hecho, está citando algo en la Escritura. No lo está citando textualmente, pero está hablando de algo que Dios encomendó a los israelitas por medio de la ley de Moisés. Vamos a Éxodo 12, versículo 25 al 27. Dice: cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué significa para ustedes esta ceremonia?, les responderán: ese sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por las casas israelitas. Hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Entonces, hay muchos mandatos como estos donde se pide que se le hable a los hijos de lo que Dios ha hecho con los padres. Y precisamente Ezequías está haciendo referencia a esto, que los padres hablarán a los hijos acerca de la fidelidad de Dios. Ezequías, no teniendo hijos, nos hace preguntarnos por qué menciona esta parte, y es el objetivo de hoy profundizar en esto que sucede con Ezequías en lo particular. Porque cuando Ezequías habla de esto, está hablando de algo más que simple obediencia.
Yo pienso que los cristianos debemos entender qué es simple obediencia, cuando nos obligamos a hacer lo correcto. Nosotros, como dice la Escritura, luchamos con nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne, en términos bíblicos, nuestra carne es opuesta a lo que Dios quiere hacer. Cuando quiero hacer algo que yo sé que es bueno, me encuentro con la dificultad de que internamente no quiero hacerlo. Con la mente quiero hacerlo porque sé que eso es lo correcto, pero no tengo ni las ganas, ni la motivación, y a veces ni siquiera la disposición para hacerlo. Sé que es lo correcto, pero tengo que luchar conmigo mismo para hacerlo. Y cuando nos obligamos, estamos hablando de simple obediencia. Nos limitamos a obedecer. Pero en el caso de Ezequías, no está hablando de una simple obediencia. El caso de Ezequías es más particular porque lo que motiva a Ezequías a decir esto es mucho más profundo. Y muchas veces nosotros debemos tener la experiencia de hacer las cosas correctas no por mera obligación, sino porque hay algo que nos mueve profundamente, como por ejemplo la gratitud. Podemos hacer cosas sabiendo que son las correctas a pesar de nuestros sentimientos y nuestras emociones, pero a veces tenemos emociones que nos llevan a hacer lo correcto. Y ya no es mera obediencia, hay algo mucho más profundo. Por ejemplo, el caso de Ezequías. Así que vamos a leer Isaías 38, versículo 1, para entender un poco el contexto. Dice, por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Bueno, palabras ciertamente no agradables, ¿verdad? Pon tu casa en orden porque te vas a morir. Yo quisiera hablar primero como padre, hablando con P minúscula y en nuestro contexto. Los papás estamos acostumbrados a hacer apagafuegos. Me explico. Cuando pasa algo en la casa, ¿quién es el que tiene que arreglarlo? Bueno, asumiendo que estás tomando tu rol, ¿verdad? Las mujeres van a decir, hombre, este viejo no hace nada. Pero yo asumiendo que estoy hablando con hombres cristianos. ¿Sabes qué? Se tapó el lavabo. Tienes dos opciones. O pagas para que lo arreglen o lo arreglas, ¿verdad? Pero sabes que mientras no lo arregles, va a estar un problema ahí constante. No jala. Tienes que hacer algo como una pequeña analogía de un bombero. Le avisan, allá hay un incendio, un pequeño incendio, y tienes que ir a apagarlo. Ya no funciona la licuadora. Pues hay que hacer algo para apagar ese fuego. Castigaron a tu hijo en la escuela. Se portaron mal. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Muchas veces lo que los papás hacemos es apagar fuegos, ¿verdad? Nos comunican los problemas. Está pasando esto y hay que hacer algo al respecto. Y estamos acostumbrados a estar apagando fuegos. Es parte de ser papá, ¿verdad? Pero hay cosas que definitivamente se escapan de nuestro control y pueden resultar un conflicto serio, porque normalmente cuando te encuentras con este tipo de problemas, fuegos que puedes apagar, tu cerebro empieza echa a andar y estás buscando la forma de hacer todo lo que tienes que hacer de manera que se arregle. Ok, tengo que ir a trabajar, pero el lavabo está tapado. Lo van a tener que estar usando durante el día. O pides una chance en el trabajo, o te pones de acuerdo que alguien venga y tienes que tener en mente las cosas que vas a estar haciendo, además de las que normalmente haces. Estás trabajando, tienes muchas cosas que ocuparte en el trabajo, pero también tienes que estar buscando cómo vas a apagar esos fuegos en otras partes. Pero hay ocasiones, no sé si te ha tocado vivir, donde se te presenta una situación que tú no puedes arreglar, algo que está fuera de tu control. Y en este caso a Ezequías le dice, pon tu casa en orden porque vas a morir. Y eso es algo difícil de procesar. Naturalmente vamos a buscar la manera de encontrar una solución. Bueno, pues pido otra opinión o voy a otro hospital, porque no estás dispuesto a aceptarlo. Buscas la alternativa de cómo apagar ese fuego porque es lo que normalmente hacemos, ¿verdad? Pero no sé si te ha pasado alguna vez, espero que sí, no porque te fue mal, sino por lo que eso implica, que tienes que reconocer que no hay nada que puedas hacer, que está más allá de lo que está a tu alcance, que está más allá de tus capacidades. Y si a este hombre le dicen, pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás, eso provoca un alto en la vida. Este hombre está enfermo, es un rey, tiene a su disposición muchísimas cosas, podría tener a su disposición los mejores médicos, pero es el profeta quien le dice de parte de Dios que se va a morir.
que ponga su casa en orden. Y este hombre pues está postrado en cama, ¿verdad? Pero enfrenta una lucha interna que todos los papás experimentan. Cuando hay algo que está más allá de tu control o algo que requiere cosas que no tienes a la mano ahorita, accidentes, cantidades de dinero grandes, situaciones difíciles y complicadas, nos vemos forzados a tener que procesar la información con más detalle hasta que llegas a una conclusión. Y lamentablemente muchos eligen la negación. En lugar de adaptarse a lo que está sucediendo y buscar la manera de empezar a avanzar, deciden tratar de negarlo durante el tiempo que buscan qué hacer al respecto. Pero en el caso de Ezequías, que ya está en cama, que recibe esta noticia de parte de un profeta de Dios, sabe que no hay alternativa, ¿verdad? Leamos el versículo 2 y 3. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. Bueno, me parece que Ezequías no pensó bien sus palabras. Porque tratar de decirle a Dios, acuérdate que yo soy bueno, no es muy sabio, ¿verdad? Acuérdate que yo he hecho las cosas bien. Acuérdate que yo he sido fiel y me he conducido bien delante de ti con lealtad. Y luego llora amargamente. Obviamente, aquí hay una dificultad que Ezequías enfrenta, que no está aceptando y busca encontrar una alternativa que sabe que está fuera de él. Este error lo cometemos muchos de nosotros. Es muy común que las personas digan, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué si yo busco a Dios? ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí si yo lo busco? Si yo me esfuerzo por hacer las cosas bien. Y esa es la parte de la negación, ¿verdad? Estás buscando alguna alternativa. Y bueno, me parece que Ezequías hay cosas profundas que no ha comprendido que espero que nosotros sí comprendamos. Nosotros tenemos en la Escritura esta información. Vamos a Romanos 8, 28 al 31. Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Ahora, estos pasajes se supone que los cristianos los conocemos y nos ayudan no a negarnos ante las situaciones, sino a adaptarnos a las situaciones. Porque si todo lo que pasa es para bien, ojo, no está hablando de todo el mundo ni de todas las personas del mundo, sino de aquellos que conforme al propósito de Dios fueron llamados. Y ahí hace una división, hace un subgrupo de toda la humanidad, de entre todos, solo para aquellos que fueron llamados por Él, solo a ellos todo obra para bien. Ahora Ezequías le dice a Dios, acuérdate que yo he sido fiel. Ezequías se siente parte de los que son de Dios y al mismo tiempo no acepta que si él es de los de Dios, todo lo que le pasa es para bien. Y a eso me refiero con la negación, ¿verdad? Dice, yo soy hijo de Dios, pero no quiere aceptar que si Dios lo permitió, todo es para mi bien. Y como vemos aquí más adelante, si Dios te conoció de antemano y te predestinó, te va a llevar a la imagen de su Hijo. Te predestinó, te llamó, te justificó y te va a glorificar. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está de mi parte, nadie puede estar en contra mía. Y esas son palabras que puedes tener almacenadas en tu cerebro, pero sin entendimiento. Porque al momento en que enfrentamos una situación difícil, tendemos a comportarnos como Ezequías. Ahora, lo importante es que es en medio de todo este contexto que Ezequías dice que los padres le hablarán a los hijos de su fidelidad. Entonces, debemos entender cómo hay un cambio en las palabras de Ezequías. Nos dice, como leímos al principio, que los padres le hablarán a los hijos acerca de la fidelidad de Dios, y aquí lo tenemos llorando amargamente porque no está dispuesto a aceptar lo que Dios dijo que sucedería. Si todo obra para bien, entonces, aún nos muramos, eso es lo mejor que pudo haber pasado.
Y un hijo de Dios tiene que saber que eso, cuando está fuera de tu alcance, es decir, no te vas a poner a orar porque la licuadora no jala, ¿verdad? No te vas a poner a orar pidiéndole a Dios ayuda si el lavabo se tapó, a menos que no sepas nada de plomería. Entonces ya le podrás decir, Dios, guíame en este camino difícil. Pero si son cosas que tú sabes hacer, sabemos que no tenemos que ir, Dios, ayúdame por favor, ve y hazlo, ¿verdad? Él ya te capacitó, no requieres revelación especial para eso. No requieres que Dios te dé la instrucción de que hagas algo que ya sabes hacer y que sabes que es lo correcto para hacer. Para eso no necesitas un llamado, una instrucción de Dios, alguna revelación. Eso no hace falta, eso vas y lo haces, ¿verdad? Pero cuando tenemos este otro tipo de circunstancias, necesariamente te ves obligado, deja de ser opcional, llorar amargamente con Dios. Eso es para primerizos. No sé si me explico. La Biblia dice que a Pablo, al apóstol Pablo, lo apedrearon, lo azotaron, naufragó, tuvo problema con bandidos, con ladrones, fue perjuriado, se habló mal de él, etcétera, etcétera. La primera vez que apedrearon a Pablo, yo me imagino que sí se pudo haber preocupado, ¿verdad? Decir, oye, esto está cañón, o sea, esta gente está bárbara. Y no sé si le pasó por la mente, ¿y por qué Dios no me echó la mano para que no me apedrearan, verdad? Pero imagínate que lo vuelven a apedrear. ¿Se haría las mismas preguntas o su situación sería distinta? Y luego por estar predicando el Evangelio lo azotan y lo meten en la cárcel. ¿Estaría angustiado, desesperado, quejándose con Dios? No, de hecho la Escritura dice que eso lo tomaban como un honor por haber sido tomados como dignos de sufrir por Él. Así que entiendo que las primeras veces, y también lo digo por experiencia, cuando te encuentras con algo que está fuera de tu control, que tú no esperabas que eso te fuese a suceder, tendemos a orar como Ezequías oró. Señor, acuérdate de todo lo bueno que he hecho. Acuérdate que yo me he esforzado por ser fiel, porque en nuestra negación queremos convencer a Dios de que deshaga lo que está pasando, ¿verdad? Y olvidamos completamente lo que Pablo nos dice en Romanos 8. Todo obra para bien. Así que, aunque puede ser muy doloroso y el llanto que presentemos ante Dios puede ser genuino, nunca debe ser un llanto de desesperanza. Claro que si ya estás desesperado, pues lloras amargamente, ¿verdad? Ese no es el problema. No puedes engañar a Dios. Pero el punto interesante aquí es que Ezequías llora amargamente después de recordarle a Dios que Él ha sido bueno, así en pocas palabras, que le ha echado ganas. Y veamos la respuesta en Isaías 38, 4 al 6. Dice, entonces la palabra del Señor vino a Isaías. Ve y dile a Ezequías que así dice el Señor, Dios de su antepasado David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a darte 15 años más de vida. Y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. Bueno, esa última parte habla de un contexto más amplio porque están siendo asediados por Asiria, ¿verdad? Pero en la parte que me quiero enfocar es que Dios dice así. El Dios que le mandó decir, te vas a morir, no te vas a recuperar, después le dice, he visto tu oración y tus lágrimas, así que voy a darte 15 años más de vida. Y esto es muy peligroso si no se analiza con detalle. Porque aquí, este pasaje es un parteaguas entre la forma correcta de hacer las cosas y la forma incorrecta de hacerlas. Y entiendo que a la simple lectura puedes llegar a una conclusión obvia, que tú puedes cambiar las decisiones de Dios. Porque si Dios le mandó decir, ordena tu casa porque te vas a morir, no te vas a recuperar, Ezequías llora amargamente, ora, y Dios dice, he visto tus lágrimas, he escuchado tu oración, te voy a dar 15 años más. Todo parece indicar que sí puedes, como dicen algunos, mover el corazón de Dios. Que si Dios había decidido hacer algo, si tú vas y le pides y le oras y le lloras, tal vez cambie de parecer. ¿Me explico? Podrán decir, bueno, ¿cómo le fue a Nínive, verdad? Dios los iba a destruir, pero todos ayunaron, oraron y Dios decidió no destruirlos, ¿verdad? Ahora, eso podría ser una conclusión obvia y simple, pero es precisamente esa la conclusión equivocada.
Porque esto confirmaría la idea de la negación de Ezequías. Es decir, Ezequías se niega a lo que está sucediendo y en lugar de buscar adaptarse, le pide a Dios que lo cambie. Y luego Dios le dice, ok, te la cambio. ¿Verdad? Y le da 15 años más. Y dices, bueno, y cuando lleguen los 15 años, ¿qué pasa si oro y vuelvo a llorar? ¿Me dará otros 15? Esto genera expectativas erróneas en los cristianos. Y ahorita explico por qué. Quiero que quede claro cuál es el problema primero, porque muchos de nosotros, como es mi caso, me parece que esa es la conclusión obvia y lógica. Y tú lo puedes encontrar en muchas enseñanzas y en muchas actividades que los cristianos hacen en nuestra ciudad, en nuestro país y en muchas partes del mundo. Dicen, vamos a orar por la delincuencia, ¿verdad? Y buscan todos unirse en la macroplaza, en algún lugar, y creen de todo corazón que terminando ese día Dios va a decidir terminar la delincuencia. Y esto ya hay un problema en sí mismo. ¿Te has puesto a pensar qué sucedería si realmente Dios contestara la oración de impedir la maldad en el mundo? ¿Qué pasaría con el mundo? ¿Qué pasaría contigo? Deja tú al mundo perdido. ¿Qué pasaría contigo si Dios respondiera a la petición de no permitir la maldad? ¿Qué pasaría contigo? Número 1, ya no podrías moverte. ¿Por qué? Pues porque haces el mal con los miembros de tu cuerpo, ¿o no? No podrías hablar porque también haces maldad con tu lengua. No te dejaría pensar porque según Jesús, aún con el pensamiento, pecas. Entonces, ¿qué pasaría con el género humano si Dios respondiera a la oración de no permitir la maldad? Dejaríamos de existir todos, ¿verdad? ¿Estás seguro que le quieres pedir eso? Suena muy cristiano, ¿no? Vamos a orar para que Dios ya no permita la maldad. Bueno, si en ese instante te contestara, ¡puf!, desaparecías. Porque tú eres malvado. Oye, yo soy cristiano. Sí, y sigues pecando. ¿Verdad? Así que hay conclusiones que parecen bíblicas, pero que son muy erróneas. Y volviendo al tema, si todo obra para bien, y Dios te dice que te vas a morir, y luego todo parece indicar que Dios dice, ¿sabes qué? Ezequías, es cierto, no me acordaba que tú habías sido chido, no me acordaba de todo lo que hiciste, discúlpame, ahorita hago la corrección. Y para que no haya malentendidos, te garantizo 15 años. Ahora fíjate bien, Ezequías sabe que le quedan 15 años. ¿Qué significa eso? Que no va a morir antes de 15 años. Entonces, ¿pudiera decir YOLO y hacer lo que quisiera? Al cabo no se va a morir, porque le quedan 15 años y Dios no miente. ¿Verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías tú con semejante información? Que Dios te dijera, Hernán, te revelo que no te mueres hasta después de 30. ¿Qué te animarías a hacer con esa certeza? O dirías, no, me voy a cuidar mucho, porque ¿qué tal si hay un accidente? ¿Qué tal si me pasa esto? No, tú vas a vivir. Y algunos podrían ser un poco más conservadores y decir, sí, pero no me dijo si en estado vegetativo, si en un brazo, si en una pierna. Y te diga, si tú lo pones a analizar más, te das cuenta que no puedes empezar a simplemente sacar conclusiones a la ligera, como decir YOLO y hacer lo que quiera, que al cabo que me muero en 15 años, porque no especificó cómo es que tendrías la vida en 15 años, quizás parapléjico, por tu negligencia. Entonces, los cristianos, cuando estudiamos la Escritura o cuando Dios nos hace entender cosas, tenemos que tener cuidado y analizarlas correctamente, concienzudamente, para no caer en un problema grave. Entonces, si realmente se pudiese cambiar el corazón de Dios, tenemos un problema con Dios mismo. Vamos a considerar algunos atributos, porque no me puedo extender con el tiempo que normalmente me tomo. Pero vamos a considerar algunos atributos acerca de Dios, y esto lo estudiamos hace algunos meses en los temas de fundamentos. ¿Alguien recuerda el atributo de la aseidad? ¿Qué significaba la aseidad? Que Dios tiene vida en sí mismo, no depende de algo ni de nadie. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es atemporal, no le afecta el tiempo, y es inmaterial, no tiene cuerpo ni forma. Entonces Dios siempre ha estado y siempre estará. No necesita nada de nadie, y lo que me quiero enfocar hoy es que es atemporal. Él no necesita el tiempo, no le afecta el tiempo. Para Él, todo lo que va a acontecer ya es como si ya hubiese acontecido.
Por eso dice la Escritura que Él es el único que puede anunciar las cosas antes de que sucedan. Él es eterno. Ahora, otro atributo, la omnisciencia. Dios conoce todo, pero todo el conocimiento verdadero, ¿verdad? Si algo es falso, es imposible que hablemos de que Dios lo conozca, en el sentido de saberlo. Por eso decimos que el conocimiento de Dios es infinito, infalible e independiente de la creación. Dios todo lo sabe, ¿ok? Todo su conocimiento es verdadero. Y veamos uno más, la inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. Sus atributos, su carácter, su propósito, sus promesas, su forma de pensar, su voluntad, su naturaleza, todo en Él es inmutable. Ahora, si Dios es inmutable, ¿cómo es que cambió cuando Ezequías oró? Si Dios no cambia, ¿por qué cambió? Ese es el punto que debemos considerar y ese es el punto que, entendiéndolo, vamos a ver por qué Ezequías dice que los padres hablarán de la fidelidad de Dios a sus hijos. Si tú realmente crees que Dios puede cambiar, lo puedes convencer de algo, tienes 3 problemas que considerar. Número 1, el problema de la eternidad. Fíjate bien, si algo cambia, se requiere tiempo, ¿verdad? En un momento del tiempo estás de una forma, avanza el tiempo y para que haya un cambio tuvo que pasar tiempo, ¿verdad? Tienes que ser afectado por el tiempo, porque tendrías un antes y un después. Pero si Dios está en la eternidad y no tiene principio ni fin y no le afecta el tiempo, ¿puede Dios cambiar? Claro que no. El problema de la eternidad es decir, a Dios no le afecta el tiempo. No puedes decir que primero era de una forma y luego de otra forma. 2, el problema de la perfección. Cuando algo cambia, implica que ganó algo o perdió algo. Incluso puede ser conocimiento. ¿Sabes qué? Gané conocimiento, deja cambio mis decisiones porque cuando las tomé no sabía. Pero entonces ya no es el mismo también porque algo adquirió o algo desechó. Y si Dios es eterno y en el atributo de la seidad, si Él no depende de nada ni de nadie, por consecuencia Él es perfecto. No le falta nada. Así que Dios no puede cambiar porque si le quitaras algo a Dios ya no es perfecto. Si tuvieras que agregarlo algo a Dios, es que no era perfecto. Así que el cambio requiere que no sea perfecto. Y Dios es perfecto, no puede cambiar. Y por último, el problema de la omnisciencia. Cuando alguien cambia es porque adquirió nueva información. Cosas que no sabía o cosas que sabía pero estaban equivocadas. Y en este caso diríamos, bueno, es que Dios se le olvidó que Ezequías se portaba bien. Dios recuerda que yo he sido íntegro y que me he portado con lealtad delante de ti. Y dijera Dios, sí, ¿por qué no me trajeron el libro donde dice todo lo de Ezequías? Perdóname, decidí así como dicen aquí en la punta de la lengua, rápido tomé una decisión, muchas disculpas Ezequías, te voy a compensar con 15 años. No, porque Dios ya no sería omnisciente. Si Dios tiene que cambiar algo porque le faltó información o porque la información que tenía estaba mal, ya no es Dios. ¿Verdad? Bueno, entonces, ¿cómo explicamos lo que pasó? Ya vimos que es un problema. Es imposible decir que Dios cambia, porque Dios ya no puede ser Dios si Él cambia. Entonces, ¿qué pasó con Ezequías? Para responder a esa pregunta necesitamos otro atributo, la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? Saber cómo. La capacidad de trazar metas perfectas y lograr esas metas por los medios más perfectos y efectivos, aunque más perfectos es absurdo, ¿verdad? Pero por los medios más eficientes y efectivos. Saber cómo, en base a todo el conocimiento que Dios tiene y todo su conocimiento es verdadero, la sabiduría de Dios consiste en saber cómo hacer las cosas de la manera más eficiente y perfecta. ¿Me explico? Así que nosotros, humanos, estamos sujetos al tiempo. Cuando Dios nos revela cosas, nos las revela en el tiempo. Es decir, dado que Dios lo conoce todo, fíjate las 2 cosas que le dijo a Ezequías. Pon tu casa en orden porque vas a morir, no te recuperarás. Y luego después le dice, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, voy a darte 15 años más de vida. ¿Dios adquirió conocimiento entre el primer mensaje y el segundo? No, porque ya no sería Dios.
Así que las dos cosas las sabía Dios desde antes de la creación del mundo. Tienes una enfermedad tan grave que te va a causar la muerte. No te puedes recuperar. Pero tú vas a orar. Y por medio de eso vas a conocer que a pesar de esa enfermedad, todavía tengo 15 años más para ti. Ahora, trata de comunicarle eso a Ezequías antes de que se enferme. ¿Tiene sentido? No. Ahora, ya vimos lo que dice Romanos 8. Todo lo que pasa es para mi bien, para llevarme a la estatura de Cristo, para hacerme imagen de Él. Así que hay un proceso que nosotros tenemos que experimentar conforme recibimos información de Dios. Y ese proceso es afectado por la cantidad de información que tienes. Así que Dios, en su sabiduría, le dice a Ezequías, tienes una enfermedad de la cual no hay cura. Él es un rey. Si sigue postrado en cama es porque ningún médico lo pudo sanar, ¿verdad? Esa enfermedad es de muerte, no hay forma de recuperarte, pero yo te he dado 15 años más. Y se lo dice en dos partes. ¿Qué logró Dios con decirlo en dos partes? Que Ezequías se humillara. Que se diera cuenta que a pesar de ser rey, hay cosas con las cuales él no tiene control. Y que tuviese que acudir a Dios. De esa forma, lo que Dios ya sabía desde un principio, transforma a Ezequías. ¿Me explico? Ahora, dices, bueno, Hernán, te lo estás sacando de la manga. No, vamos a leer lo que Ezequías mismo dijo. Isaías 38, 9 al 20. Dice, después de su enfermedad y recuperación, Ezequías, rey de Judá, escribió, yo decía, ¿debo, en plenitud de mi vida, pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes, ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan este mundo. Me quitaron mi casa, me la arrebataron como si fuera la carpa de un pastor. Como un tejedor enrollé mi vida y él me la arrancó del telar. De la noche a la mañana acabó conmigo. Pacientemente esperé hasta la aurora, pero él como león me quebró todos los huesos. De la noche a la mañana acabó conmigo. Chillé como golondrina, como grulla, me quejé como paloma. Mis ojos se cansaron de mirar al cielo. Angustiado estoy, Señor, acude en mi ayuda. Pero, ¿qué puedo decir? Él mismo me lo anunció y así lo ha hecho. La amargura de mi alma me ha quitado el sueño. Señor, por tales cosas viven los hombres y también mi espíritu encuentra vida en ellas. Tú me devolviste la salud y me diste vida. Fíjate bien que dice aquí, sin duda, fue para mi bien pasar por tal angustia. Con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Pausa. Ahora sí menciona pecados. ¿Por qué no los mencionó al principio? ¿Qué le dijo a Dios? ¿Cómo que me voy a morir? Si yo me he portado bien. Yo he sido fiel, ¿verdad? Y ahora después, ¿qué dice? Le diste la espalda a mis pecados. ¿Qué entendió Ezequías? ¿De qué se dio cuenta? ¿Dios lo sanó porque él era bueno? ¿Esa angustia que sufrió le sirvió para convencer a Dios? Claro que no. Ezequías se dio cuenta que Dios lo hizo pasar por ahí, que esa angustia fue para su bien, conforme lo leímos en Romanos 8, y ahora en lugar de decir, gracias a que yo me he portado bien, dice, porque tú le diste la espalda a mis pecados. ¿Te das cuenta? Él quizás al principio trató de argumentar con su justicia, y después viene a entender que la razón por la cual Dios lo sanó no era esa justicia, sino que le perdonó sus pecados. Lo opuesto al argumento que él pretendía poner ante Dios para que lo sanara. Así que Ezequías mismo se dio cuenta que no es porque le pidió y que se portó bien, sino porque Dios lo amaba, lo hizo pasar por eso para su bien y decidió no ver sus pecados. Lo opuesto a lo que él trató de argumentar. Versículo 18, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad. El Señor me salvará, y en el templo del Señor todos los días de nuestra vida cantaremos con instrumentos de cuerda. Entonces,
¿A qué se refiere cuando dice que todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad? ¿Qué es lo que él dice que todo padre debiera transmitir? ¿De acuerdo a la palabra fidelidad? Firmeza, fidelidad o verdad. ¿Cómo es que Ezequías comprobó que Dios es fiel? Con sus palabras lo podemos deducir. Decidió darle la espalda a mi pecado. ¿Qué implica eso? Que Dios fue fiel a pesar de que él no lo era. A pesar de que él no se comportaba correctamente y trata de argumentar que por las cosas buenas que ha hecho merece que Dios le dé otra oportunidad. Esa es la fidelidad, esa es la firmeza de Dios, esa es su verdad. Y eso es lo que un padre cristiano debe transmitir. Por eso hablaba, no es de simple obediencia. No es, sí, mira hijo, hay un Dios y Dios es bueno. No, eso es verdad. Pero cuando lo vives tú y lo transmites es totalmente distinto. Cuando Dios te permite enfrentar situaciones en las cuales sabes, eres incapaz para arreglarlas, y aunque le pides mal a Dios, Él en su misericordia te ayuda, después llegas a la conclusión, no hay nada bueno en mí, Dios decidió no ver mi maldad, Él es fiel, y eso es lo que le comunicas a tus hijos. Cuando ellos se equivocan, cuando piensan que no valen nada, es ahí donde les transmites, sí, tú estás mal y no vales nada, pero Dios es fiel. ¿Me explico? Ahí es donde se rebasa la mera obediencia y se convierte en una instrucción útil. No nada más es hablarle de tus hijos. Se supone que tú lo vives, lo experimentas. Y eso que aprendiste, en lugar de decir, mira hijo, si tú haces las cosas bien, te va a ir bien. Mentira. Pablo hizo muchas cosas bien, ¿y cómo le fue? ¿Ah? No. La instrucción es, hijo, tú esfuérzate en hacer el bien. Y cuando caigas, recuerda que Dios es fiel. ¿Me explico? Así el énfasis no va a ser puesto en hacer las cosas bien, sino en confiar en Dios a pesar de ti mismo. Cuando los padres experimentan a Dios, los hijos son bendecidos con profunda instrucción. Si tú no entiendes bien esta parte, de que no hay nada que puedas hacer para mover a Dios, sino que al contrario, Dios te está moviendo a ti, entonces vas a poder ser un padre con el requisito bíblico de instruir a sus hijos. Instruir. No nada más leerles o platicarles. Decirle en carne propia quién es Dios. Y eso es invaluable, eso es irreemplazable. Y eso es lo que debe estar pasando con cualquier padre cristiano. ¿Me explico? Esto no es propio de un rey, no es exclusivo de un rey. Aún siendo el rey, teniendo todo lo que tenía, fue humillado hasta lo más bajo para que se dé cuenta que él no puede hacer nada con respecto de su propia vida, de sí mismo y de lo que Dios ha planeado. Pero cuando lees lo que él escribió, confirmas el atributo de sabiduría. Dios es sabio. Porque aunque Dios ya sabía todo desde el principio y sabía que le quedaban 15 años más de vida, le hace ver la consecuencia de su enfermedad para que clame a Él y luego Dios le muestra su pecado que al principio no veía. Y ahí es donde dices, Dios es fiel. Porque Ezequías merecía una patada y ser desechado por sangrón. Por pensar que puedes convencer a Dios por medio de las cosas buenas que has hecho. Y eso es vanidad. Si Dios es inmutable y es eterno y es omnisciente, no te atrevas a pedirle que cambie sus planes. Pídele que te enseñe a aceptarlos. Porque todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. ¿Verdad? Pero si te sientes desesperado, frustrado, cansado, no intentes ocultarlo del ser omnisciente. Llora amargamente con Él. No seas un hipócrita que diga, Señor, todo está bien y por dentro todo quebrado. Porque Él sabe perfectamente cómo está tu corazón. Así que, si te sientes desesperado, angustiado, piensas que tu justicia puedes hacer algo,
No te voy a decir que no ores, ve y ora como Ezequías. Y luego vienes y me cuentas cómo te fue. Si tu oración era correcta o si Dios te instruyó que tu justicia es como trapos de inmundicia ante Él. Y que si no fuese por su amor y su misericordia, sobre todo la obra de Cristo en la cruz, no encubriría tu pecado. ¿Verdad? Que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. A los papás que están entre nosotros, les recuerdo que todos tenemos una instrucción de parte de Dios, ¿verdad? Que todos somos responsables de nuestros hijos. Que tenemos tareas imposibles de cumplir si no las hacemos en Él. Así que haz un recuento y no te pongas a pensar en todo lo bueno que has hecho, sino al contrario, todo lo malo que has hecho. Porque si te pones a ver todo lo bueno que has hecho según tu propio criterio, vas a llegar a la conclusión de que mereces algo. Se requiere reconocimiento. Oye, yo soy el papá, este es mi día, yo que me friego el lomo, yo merezco. Olvida esas palabras. Piensa en todos los errores que has cometido y cómo a pesar de todos tus problemas, Dios ha sido fiel. Piensa en tus hijos, cuántas cosas le has enseñado incorrectamente, cuántas veces los has dañado con tus palabras o con tus acciones. Y a pesar de eso, Dios ha sido fiel. ¿Cuántas veces has echado a perder las cosas? Los momentos familiares. ¿Cuántas veces con tu enojo destruiste momentos hermosos en familia? ¿Cuántas veces por buscar la felicidad en traer dinero a la casa, hiciste a un lado lo más valioso que Dios te ha dado y es tiempo con tus hijos? Y luego piensa que tus hijos deberían estar bien traumados y deberían de ser destinados a ser delincuentes en la vida con el pésimo padre que han tenido. Y que aún así Dios los guarda, los protege y los guía. Y entonces podrás decir como Ezequías dijo, voy a hablarle a mis hijos. Él todavía no tenía, lo tiene más adelante. Y decir, todos debiesen decirle a sus hijos sobre la fidelidad de Dios. ¿Me explico? Es el Día del Padre. Claro que honramos el esfuerzo de los papás, pero un papá cristiano se humilla a sí mismo reconociendo la grandeza de Dios y reconociendo que a pesar de todo lo malo, si aún mis hijos me aman, no es por lo que yo he hecho, sino por la misericordia de Dios para conmigo. Así que vamos a orar. Señor, muchas gracias por tus misericordias, y que dice tu escritura son nuevas cada mañana. Porque si no las renovaras cada mañana ya hubiésemos perecido, Señor. Gracias porque a pesar de todos nuestros errores, nuestros hijos nos aman, esperan en nosotros, nos buscan, confían. Padre, no recibimos todo eso porque somos buenos, sino porque tú has sido bueno. Perdónanos, Señor, por todos los errores que hemos cometido. Algunos los hicimos conscientemente y negligentemente y otros por ignorancia. No sabíamos qué hacer, hicimos lo que nos parecía mejor, pero aún así eso no le resta el problema que se genera y la maldad que provoca. Así que te pedimos que nos libres de nosotros mismos. Encubre nuestro pecado, Señor. Sabemos que por la obra de Cristo podemos beneficiarnos con los méritos de Él. Enséñanos, Padre, a instruir a nuestros hijos de nuestra relación contigo. Que no sea una mera obligación de transmitir conocimiento, sino que podamos realmente instruir desde el corazón, desde la experiencia viva de lo que tú has hecho con nosotros. Corrígenos, Señor, y no nos dejes sin corrección. Disciplínanos y no nos dejes sin disciplina. Que aún, Señor, a la edad que corresponde a nuestros hijos puedan ver que tú nos disciplinas, que tú nos corriges, Señor,
para que cuando ellos sean padres y se vean en problemas, puedan confiar en que tú los corriges y los disciplinas, Señor. Que no nos vean a nosotros como hombres perfectos porque van a ser defraudados. Que no nos vean a nosotros como el pilar de su confianza porque van a ser defraudados, Señor. Que confíen en nosotros porque saben que tú nos sostienes. Que confíen en nosotros y esperen porque tú eres fiel, no porque nosotros les seamos. Enséñanos a hacer en obra y en palabra lo que debemos de hacer, de manera que nuestros hijos vean tu mano sobre nosotros y entonces te alaben a ti y te agradezcan por la misericordia que le has mostrado a su Padre terrenal. Gracias por todo lo que has hecho con nosotros a pesar de nosotros. Amén. Pueden sentarse. Vamos a dar lugar a las actividades que siguen.